Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en el drama, en la intriga, en los chismes jugosos que tanto nos gustan. Y es que, amigos, la farándula turca nunca decepciona, ¿verdad? Si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida formalmente. Este es el lugar donde desmenuzamos las noticias más candentes del mundo del entretenimiento, analizamos a nuestras estrellas favoritas y, por supuesto, nos mantenemos al día con los chismes más picantes. Así que si a ustedes también les apasiona el mundo de las series turcas, los actores y actrices que nos enamoran, y todos los dimes y diretes que se generan alrededor de ellos, están en el lugar correcto. Y antes de que empecemos a meternos de lleno en el tema del vídeo, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y al suscribirse no solo me apoyan muchísimo, sino que también se aseguran de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Así que ya saben, botón rojo, cliquen, y prepárense para enterarse de todo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Hoy vamos a hablar de un tema que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, la borrachera, los secretos, y la explosiva revelación que nos dejó a todos, pero a todos, boquiabiertos. El título del vídeo lo dice todo, Burak en shock. Neslihan reveló secretos de borrachera. La verdad. Prepárense porque lo que van a escuchar es fuerte. Para aquellos que no están tan familiarizados con la farándula turca, les presento a nuestros protagonistas, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Burak es para muchos uno de los hombres más guapos de Turquía, un actor reconocido y con una legión de fanáticas. Es conocido por sus papeles en series como Kara Sevda, que lo catapultó a la fama internacional, y Kuruluş Osman. Neslihan, por su parte, también es una actriz de gran renombre, muy querida por el público. Compartió pantalla con Burak en Kara Sevda, donde ambos protagonizaron una de las historias de amor más apasionadas de la televisión turca. Su química en la pantalla era innegable y su éxito los convirtió en una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento turco. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué el shock, los secretos y la borrachera? Bueno, resulta que en una de esas noches que todos hemos tenido, Neslihan, en un estado de confianza etílica, digamos, decidió abrir su corazón y revelar algunos secretos que, según cuentan, dejaron a Burak, su colega y amigo, completamente helado. ¿Y qué tipo de secretos? Pues ahí es donde la cosa se pone interesante. Todo comenzó en una fiesta, una reunión de amigos y colegas del mundo del espectáculo. Bebidas, música, ambiente festivo, la mezcla perfecta para que las inhibiciones se esfumen. Según los testimonios, Neslihan, con unas copas de más, empezó a hablar, y no paró. Comenzó con pequeñas anécdotas, detalles triviales, pero poco a poco el tono se volvió más personal, más íntimo. La atmósfera en la fiesta, inicialmente alegre y distendida, gradualmente se tensó a medida que las revelaciones de Neslihan se volvían más audaces. Uno de los temas que más llamó la atención fue su opinión sobre algunos proyectos en los que había trabajado con Burak. Al parecer, Neslihan no se guardó nada, y compartió sus impresiones sobre la dinámica de trabajo, algunos conflictos que habían tenido en el set, y hasta detalles sobre la relación que tenían en ese momento cuando grabaron Kara Sevda. Imagínense la reacción de Burak al escuchar todo esto. No solo se trataba de críticas a su profesionalismo, sino también de una evaluación de su comportamiento y actitud durante la filmación de una serie que había sido tan significativa para ambos. Pero la cosa no quedó ahí. Según los rumores, Neslihan también habló sobre la vida personal de Burak, mencionando algunos aspectos que, según ella, no habían sido del todo públicos. Aquí es donde la cosa se pone un poco delicada, porque estamos hablando de la intimidad de una persona, y es importante ser respetuosos. Pero por otro lado, la curiosidad es inevitable, ¿verdad? Los chismes, los secretos, ¿qué más reveló Neslihan? La especulación se disparó en los medios y entre los fanáticos, alimentando aún más la intriga. Bueno, se dice que habló sobre algunas decisiones que Burak había tomado en su carrera, y que, según ella, no habían sido las más acertadas. También mencionó algunas relaciones sentimentales pasadas, e incluso, algunos rumores sobre ciertos comportamientos que Burak había tenido en el pasado. Repito, todo esto son rumores, información no confirmada, pero la farándula turca es así, ¿no? Siempre hay un poco de verdad, un poco de invención, y mucho morbo. Las palabras de Neslihan, filtradas a través de diversos testimonios, pintaban un retrato de Burak que contrastaba con la imagen pública que había construido a lo largo de los años. ¿Y qué hizo Burak ante estas revelaciones?
Pues, al parecer, se quedó de piedra. Según las fuentes, estaba completamente sorprendido, desconcertado. Dicen que intentó mantener la calma, pero la situación era muy tensa. La reacción de Burak es comprensible. Imagínense que una amiga y colega con la que compartiste momentos muy importantes de tu vida, te revele secretos íntimos en público y además te critique abiertamente. Un verdadero terremoto emocional. La humillación, la traición y la incredulidad seguramente lo invadieron. Después de esa noche, obviamente, las cosas no fueron iguales entre ellos. La relación, que era buena, se enfrió. Hubo cierta distancia, cierta tensión cada vez que se cruzaban. Y por supuesto, los medios no tardaron en hacerse eco de la noticia. Los tabloides turcos se frotaron las manos y comenzaron a especular sobre el tema, a crear historias, a inventar detalles que probablemente no eran del todo ciertos. Las portadas de las revistas y los titulares de los sitios web se llenaron de interrogantes, conjeturas y análisis sobre la ruptura entre los dos actores. La opinión pública se dividió, algunos defendiendo a Burak, otros justificando a Neslihan. Esta situación nos enseña varias cosas. Primero, que las borracheras pueden ser peligrosas. Todos hemos cometido errores bajo los efectos del alcohol. A veces decimos cosas que no queremos, revelamos secretos que deberíamos guardar, y después nos arrepentimos amargamente. La embriaguez en este caso actuó como un catalizador, liberando palabras y sentimientos que en otras circunstancias habrían permanecido ocultos. Segundo, que la farándula es un mundo cruel. La gente, los medios, siempre están buscando el escándalo, el morbo, el drama. La vida de las celebridades es constantemente escudriñada y analizada, y cualquier desliz puede convertirse en noticia de primera plana. Y tercero, que a veces los secretos mejor guardados terminan saliendo a la luz, tarde o temprano. La presión, las circunstancias y, en este caso, el alcohol, pueden ser factores determinantes para que la verdad se revele. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues, como les digo, es difícil saberlo con certeza. La información que tenemos es de fuentes no oficiales, de rumores y especulaciones. Pero lo que sí es cierto es que la situación existió, que hubo una tensión entre Burak y Neslihan, y que la borrachera, en este caso, jugó un papel fundamental. Las consecuencias de esa noche se extendieron mucho más allá de la fiesta, afectando la reputación y las relaciones de los involucrados. Lo que sí podemos decir con certeza es que esta situación nos ha dejado a todos con la boca abierta. La farándula turca, una vez más, nos ha demostrado que nunca deja de sorprendernos, que siempre hay un nuevo drama a la vuelta de la esquina. Y por eso nos encanta. La capacidad de la industria del entretenimiento turco para generar controversia y mantener al público enganchado es innegable. Para entender mejor el impacto de esta revelación, es importante considerar el contexto en el que se produjo. Burak Özçivit y Neslihan Atagül eran considerados dos de las estrellas más brillantes de Turquía, con una base de fans masiva y una imagen pública cuidadosamente construida. La noticia de su distanciamiento y, sobre todo, las razones detrás de ello, causaron un gran revuelo en la sociedad turca. El escándalo no solo afectó a los involucrados directamente, sino que también abrió un debate sobre la privacidad de las celebridades, la responsabilidad en las relaciones laborales y la ética en el mundo del entretenimiento. Además, la reacción de los fanáticos y los medios de comunicación fue variada y compleja. Algunos se sintieron decepcionados, mientras que otros mostraron empatía y comprensión hacia los actores. Los tabloides y los programas de televisión de chismes aprovecharon la oportunidad para especular y crear historias sensacionalistas, mientras que algunos medios más serios intentaron analizar la situación con mayor profundidad. La historia de Burak y Neslihan, aunque llena de drama y controversia, también refleja una realidad más amplia sobre la naturaleza humana. Todos cometemos errores, todos tenemos secretos, y todos somos susceptibles a las presiones y las tentaciones del mundo. La farándula, con su intensa exposición mediática, simplemente amplifica estas experiencias y las convierte en temas de conversación pública. En este contexto es importante recordar que los actores, a pesar de su fama y fortuna, también son seres humanos con sentimientos y vulnerabilidades. Es fácil juzgar y criticar desde la distancia, pero es más difícil ponerse en el lugar de alguien que está expuesto a la opinión pública de forma constante. La historia de Burak y Neslihan nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, la importancia de la empatía y la necesidad de proteger la privacidad, incluso en un mundo cada vez más digital y transparente.
Por otro lado, la controversia generada por las revelaciones de Neslihan también plantea preguntas sobre la ética en el mundo del espectáculo. ¿Hasta dónde pueden llegar los actores para proteger su imagen pública? ¿Cómo deben reaccionar ante las críticas y los rumores? ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en la difusión de información sobre la vida privada de las celebridades? Estas son solo algunas de las preguntas que surgen a raíz de este escándalo. La farándula turca, con su mezcla de glamour, drama y misterio, seguirá siendo un tema de interés para millones de personas en todo el mundo. Los actores y actrices, con sus talentos y personalidades, seguirán cautivando a sus fans. Y los chismes y las controversias, como la de Burak y Neslihan, seguirán alimentando la curiosidad y el debate. Y bueno, mis queridos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, y que se hayan enterado de lo último del mundo del espectáculo turco. Hemos hablado de la borrachera, de los secretos, de las revelaciones que dejaron a Burak en shock, y de toda la intriga que se generó a raíz de esta situación. Hemos explorado los rumores, las especulaciones, y hemos intentado analizar lo que realmente pudo haber pasado. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por ver el vídeo hasta el final. Gracias por su tiempo, por su atención, y por su apoyo incondicional. Si les gustó el vídeo, no duden en dejar sus comentarios, en compartir sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Neslihan se excedió? ¿Creen que Burak reaccionó de la manera correcta? ¿Qué creen que sucederá ahora? ¿Creen que podrán superar esta situación? Díganmelo todo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué opinan sobre estos temas. Sus comentarios y opiniones son muy valiosos para mí y para la comunidad de fans de la farándula turca. Y por último, no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más drama, y más farándula turca. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Recuerden que el mundo del entretenimiento es fascinante, pero también tiene su lado oscuro. Manténganse informados, sean críticos y disfruten de este mundo con responsabilidad. Nos vemos pronto.